Y le doy gracias pues a los pastores por permitirnos este espacio. Gracias a ellos. Y hermano, el tema del mensaje en esta mañana se llama el propósito de Dios. El propósito de Dios. Y cuando oímos el propósito de Dios, todos estamos familiarizados que cuál es el propósito de Dios, con qué propósito Dios nos creó, cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y es claro de entender que el propósito de Dios al crear al hombre fuera para que el hombre le adorara. Para la gloria de Dios fuimos creados, aleluya. Y esto lo podemos ver en nuestras vidas el día que acertamos a Cristo, cómo nuestra vida cambió. Y lo podemos ver en la humanidad hoy en día, en los que nos rodea, en los compañeros de trabajo, en las conversaciones que oímos y escuchamos de aquellos que no tienen a Dios. Cómo hay un vacío, hay una necesidad insaciable, que no hay nada que pueda saciar esa necesidad interior, ese vacío, porque solo ese vacío le pertenece a Dios. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó con el propósito de que su creación perfecta le adorara. Aleluya. Y entonces no hay nada, no va a haber nada que pueda llenar a plenitud esa necesidad interior que tiene el ser humano. Vemos personas con mucho dinero, personas con fama, personas, y los vemos infelices, los vemos que, ¿por qué? Porque falta Dios, falta la esencia por la cual fuimos creados. Aleluya. Pues sin más, el propósito de Dios, este es el tema, y quisiéramos leer la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, del versículo 11 al versículo 14. Aleluya. Dice así su palabra. Es más, yo estoy leyendo, en la Nueva Traducción Viviente. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los hijos, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, ahí entramos nosotros, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros también, los gentiles, diéramos gloria y alabanza. Aleluya. Hermanos, este pasaje de Efesios capítulo 1 comienza con esta doxología de alabanza por lo que Dios ha hecho en el pasado, con la elección, y lo que Dios está haciendo hoy en nuestro presente. Aleluya. En el pasado allí el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, pero aquí en el presente con nosotros, los gentiles, aquellos a quien Dios extendió esta promesa y esta bendición. Pablo alababa a Dios porque ha hecho que sus hijos adoptivos sean sus herederos. En otras palabras, ellos tenían
todas las bendiciones que conlleva ser miembros de la familia de Dios. Amados hermanos, esa condición de herederos de Dios no es el resultado de un accidente, ni es algo que yo haya podido hacer, es el propósito de Dios. Dios planeó cuidadosamente de antemano darnos esta bendición. Aleluya. ¿Y cuál es esa bendición? Pues que pudiéramos ser salvos del pecado y en el cielo estar en una eternidad con nuestro Padre, en alabanza, en armonía, en comunión con nuestro Dios. En estos pasajes vemos, hermano, claramente el propósito de nosotros los seres humanos, lo que podemos describir en estos pasajes, lo que podemos ver claramente en estos pasajes, aleluya, lo vemos en nuestra vida propia, como muchos estamos aquí y traemos una experiencia vivida de donde Dios nos sacó y de la persona nueva que Dios nos hizo, ¿verdad? Por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hoy nosotros podemos disfrutar, hoy nosotros tenemos conocimiento, hoy nosotros sabemos, aleluya, de que nuestra vida aquí en la tierra es pasajera y de que hay una eternidad donde nosotros pasaremos con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador. Entonces, hermanos, desde el principio todo estaba planeado. Desde el principio todo estaba bien planeado por nuestro Padre Celestial. Su propósito, el propósito de redimir la humanidad, el propósito de que todos pudiéramos ser salvos. Aleluya. Entonces, pudiéramos definir la palabra propósito como la intención original a la razón por la cual algo fue creado, es decir, la finalidad con que emprendemos una acción. Ya tenemos claro que es propósito y que Dios nos creó con un propósito, que fue para el propósito de su gloria y que en nuestro contexto actual todo gira en torno a ese propósito de Dios. ¿Qué pasa? Que muchas veces, que ahora vamos a estar hablando, el enemigo se encarga, hermano, de nublar nuestra vista. El enemigo se encarga, y lo ha hecho desde el principio, de distorsionar, de destruir el plan y el propósito de Dios. Y cuando hablamos de propósito, todo en nuestra vida gira en torno a un propósito. Estamos hablando ahora de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Desde el momento en que nosotros nacimos, ahí vemos un propósito. Nuestros padres ahí cada 3 horas dándonos la leche, dándonos el alimento. ¿Por qué? Porque el bebé tiene que crecer, el bebé tiene que estar saludable, ¿no es verdad? Cuando llega la etapa de los estudios en nuestra vida, ahí nos enfocamos, allí tenemos un fin que alcanzar, nos hacemos un proyecto de vida. No sé si a muchos en la escuela le hagan un proyecto de vida ahí, que con ese proyecto de vida ahí nos enfocamos ahí hasta llegar a la finalidad de esa etapa. Cuando llega la etapa del enamoramiento, una etapa muy peculiar, ¿verdad? Eso es una etapa maravillosa y todo el mundo anda impecable, ahí no hay nada que le cojan, bien peinado, arreglado, limpio, porque hay un objetivo, ¿verdad?, que alcanzar. Cuando llega la etapa de los hijos, una etapa maravillosa que cambia la vida de todos que han tenido esta experiencia, y así, hermano, hasta llegar al fin de nuestros días aquí en la tierra. Y entonces cuando llega el fin de nuestros días aquí en la tierra también hay un propósito. Pues lo que yo sembré, mis bienes, yo paso ese legado que yo dejé a mis hijos, a mis nietos, ¿no es verdad?
mis bienes, mis riquezas, lo que quizás yo sembré, no lo voy a disfrutar, lo van a disfrutar ellos, no lo voy a cosechar yo, lo van a cosechar ellos. Y es así, ¿no es verdad? Entonces, hasta llegar el día de nuestro fin aquí en la tierra. Pero si dejáramos esta conversación y le pusiéramos un punto final aquí, hasta el fin de nuestros días, estaríamos hablando como muchos. El ser humano crece, crece, se desarrolla y muere como ley de la vida. Pero la realidad que muchos no conocen es que ahí no terminó todo. Nosotros tenemos un propósito divino. Tenemos un llamado divino de Dios y nuestra vida no termina cuando nosotros morimos. Hay un propósito de Dios desde el principio. Hay un propósito de Dios hoy que sigue en pie para su iglesia, para su pueblo, para todos aquellos seres humanos. Yo no sé si usted va conmigo, los oigo muy calladitos. Aleluya. Pues ese llamado divino, hermano, de que, como acabamos de leer en Efesios, de que todos puedan oír y puedan creer y puedan ser salvos. Pero necesitamos oír, necesitamos creer para ser salvos, para ser sellados por el Espíritu Santo de Dios. Para ahí cuando el Padre pase su mirada y vea ese sello, ese me pertenece. Ahí ve ese sello, aquel me pertenece. Pero ¿qué tiene que suceder? Hay que oír esa palabra de verdad, hay que creer esa palabra de verdad y entonces ahí somos sellados por el Espíritu Santo. ¿Estamos hasta aquí? ¿Están conmigo? Usted y yo, hermano, somos un diseño perfecto de Dios. Cada uno con características diferentes, cada uno con dones diferentes. Y no me refiero a los dones del Espíritu, me refiero a ese, no sé, a esos talentos que nacieron innatos con nosotros. Por casualidad, no, porque Dios los puso, porque nació con usted. ¿Para qué propósito? Para que lo usemos para la gloria de Dios, para extender el reino de Dios. Entonces, usted y yo somos personas escogidas, somos personas específicamente diseñadas por un propósito de Dios, con características particulares, cada uno con un propósito de Dios. Y no es el propósito para enriquecer mi vida material, es el propósito de Dios de que todos sean salvos, de que todos conozcan esta palabra de verdad. Aleluya. Amén. Entonces, hermano, viene a mi mente cuando el llamamiento de Isaías, del profeta Isaías, cuando Dios dijo, ¿quién irá? ¿Quién irá por ellos? Isaías respondió su llamado, heme aquí, Señor, envíame a mí. Aleluya. Ahora yo quiero que usted, vamos a hacer una pausa aquí en esta parte, y ahora pudiéramos decir, esta nota que vamos a anotar ahora en nuestras notas, usted la va a poner entre comillas, la va a poner en negrita para que resalte. Cuando nosotros queremos que algo resalte, pues lo ponemos en negrita, ¿verdad? Escuche esto que vamos a poner en negrita. Cuando te levantes a cumplir con el propósito de Dios, se va a levantar el enemigo. Se va a levantar oposición. Y esto, hermano, lo vemos desde el principio. Desde el principio. El enemigo no se quedará de brazos cruzados cuando nos levantemos a hacer la obra de Dios. Cuando Dios hubo terminado toda la creación y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, allí se levantó el diablo a querer destruir el propósito y el plan de Dios. Y me encanta, hermano, esta historia de la creación. Y vamos a imaginarnos en este momento no la historia de la creación perfecta que Dios creó,
que fue maravilloso. Vamos a pensar, esto no lo dice la Biblia, esto lo estoy diciendo yo, en lo que estaba maquinando el diablo, en lo que estaba pensando ahí el diablo, pudiéramos decir esta historia oscura, para destruir el plan de Dios. Allí me imagino al enemigo con sus secuaces, con los demonios, hay que destruir, ¿qué hacemos? Y ahí dijo, bueno, yo personalmente voy a destruir el plan de Dios, me voy a convertir, ya lo tengo, en una serpiente y voy a ir a engañar a la mujer. Y allí fue el diablo disfrazado, convertido en serpiente y engañó a Eva. Y allí me imagino, imagínense la historia, esta historia oscura, el enemigo contento y destruir ese plan perfecto de Dios. Ahora Dios tiene que hacer un plan B. Yo fui, vaya, ahí me imagino esa historia. Yo no sé si usted está conmigo, ¿verdad? Ok. Pero lo que el diablo, hermano, no sabía era que la creación solamente era la plataforma, era el andamiaje del plan divino de Dios para el hombre. Él, como precisamente es padre de mentira, fue a engañar a Eva, pero él no es omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente. Solamente esos atributos le pertenecen a Dios. Él no sabía el plan perfecto de Dios cuál era. Él no sabía lo que Dios tenía predestinado, lo que Dios tenía destinado para la humanidad, para usted y yo. El plan de Dios no llegaba hasta el pueblo escogido, ese pueblo de Israel, donde vemos en la Biblia todo lo que Dios hizo. El plan de Dios se extendía más allá, hermano, a nosotros, a los gentiles, a aquellos, aleluya, que Él nos regaló, este regalo de la salvación que no lo merecíamos. Allí llegaba el plan de Dios, pero el enemigo no lo sabía. Y él dijo, yo vencí. Ahí Dios tiene que ahora que hacer un plan B. Dios no tenía ni un plan B ni un plan A. Dios tenía un propósito y el propósito Dios lo iba a llevar a cabalidad. Aleluya. Y vemos Dios diciéndole a Satanás. Aleluya. En el libro, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Aleluya. Recuerde, el enemigo se levanta porque él es padre de mentiras. Él es padre de mentira y cuando usted y yo nos levantamos a cumplir con el propósito de Dios, a hablar, a llevar la palabra de verdad a otros, Él se levanta con mentira para que usted se calle, para que otros no puedan oír. Y hermano, y a veces Él usa al menos que nosotros nos imaginamos, hasta la propia familia. Él viene con engaño, Él viene con maquinaciones y entonces ahí vemos que viene el desánimo, el cansancio, ahí vienen las distracciones y cuando nosotros hacemos así y nos ponemos a analizar, pasan tiempo en que nosotros no tenemos la delicadeza de decirle quizás a mi compañero de trabajo, mire, hay un plan, mire, hay un Dios, mire, y predicarle su palabra. Si yo preguntara, que no lo voy a hacer, ¿qué tiempo hacemos que no le llevamos la palabra de verdad a alguien? Nosotros mismos nos quedaríamos asombrados. Pero bien, hay una verdad, hay una realidad en nosotros. Hay una palabra que proclamar, hay un evangelio que llevar adelante, que los otros lo puedan oír, porque si no lo oyen no van a creer. Tenemos que comunicarlo, tenemos que llevarlo, tenemos que ir al lugar, porque ellos no van a venir. Nosotros fuimos las personas que Dios escogió para que entonces ellos puedan creer y puedan ser sellados por el Espíritu Santo. Aleluya. Allí vemos a Dios diciéndole a Satanás, capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aleluya. Este es un versículo
clave en la Biblia, hermano, conocido como el protoevangelio, el primer anuncio del evangelio. Aleluya. Dios estaba hablando a la serpiente, a Satanás, después de la caída de Adán y Eva en el pecado. Aquí se anuncia un conflicto entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Aleluya. Unos comentarios ven este versículo como una profecía sobre Cristo. La simiente de la mujer se interpreta como Cristo. Aleluya. Y finalmente vencerá a Satanás. Otros dicen que la herida en el calcañar se ve como la crucifixión de Jesús. Y mientras que la herida en la cabeza representaba la derrota definitiva de Satanás con la resurrección y la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Gloria a Dios. También otros dicen que simboliza la lucha continua entre los seguidores de Dios y las fuerzas del mal a lo largo de toda la historia. Establece conflicto espiritual que se desarrolla a lo largo de toda la Biblia. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a analizar, hermano, todo el contexto histórico de la Biblia, vemos una y otra vez el plan de redención de Dios. Vemos allí cómo el pueblo escogido de Dios pecaba, desobedecía, se apartaba, y vemos a Dios en su grande misericordia por su plan de salvación, pues redimía y otra vez el pueblo, y Dios levantaba a un Nehemías, ahí Dios levantaba, lo vemos en el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes, ahí Dios levantaba a un Nehemías, ahí Dios levantaba a un Gedeón, ahí Dios levantaba a un Sansón, ahí Dios levantaba a un Saúl, un David, y nuevamente el pueblo se reconciliaba y andaba con Dios, y era un círculo. Pecaba, se apartaba, venía la consecuencia por el pecado, pero Dios levantaba a alguien y volvía al pueblo a reconciliarse con Dios. Lo que nosotros vemos hoy. Estamos aquí, hermano, por la gracia de Dios. Porque este regalo de Dios no es que nosotros lo merecemos. Es una gracia, es algo inmerecido. Porque es propósito de Dios que usted y yo le alabemos y estemos en la eternidad con nuestro Creador. Aleluya. Entonces, hermano, me encanta. Pudiéramos contar muchas historias, pero me encanta la historia de Moisés. La historia de Moisés, una historia impresionante. Esta historia que termina con la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. ¿Sí? Allí vemos cómo Dios hizo nacer este niño, pero también vemos la historia oscura. Ahí estaba Satanás, una vez más. Él no se quedó tranquilo con lo que Dios le dijo. La simiente de la mujer te irá en la cabeza. Ahí me imagino a los demonios, a ellos, bueno, ¿qué quiso decir? Algo te quiso decir. Hay que estar alerta. Algo quiso decir Dios. Y aquí vemos nuevamente al enemigo. Vamos a destruir. Ahí ese pueblo está creciendo. De ahí va a salir un pueblo que va a vencer. Siguen multiplicándose. Ahí vemos la maquinación del enemigo. Como el faraón pues levanta el edicto, hay que matar a todos los niños varones. Y ahí vemos cómo en medio de esa situación Dios protege la vida de Moisés. ¿Quién era el que iba a traer la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Pero ahí vemos la maquinación del enemigo. Pero una vez más, la victoria de Dios. Y si vemos la historia de Esther,
esa mujer que su tío le dijo, para este tiempo Dios te ha llamado, para este momento Dios te ha puesto en este lugar. Y quizás estés atemorizada porque ella sabía que si se presentaba delante del rey sin ser llamada, podía ser ejecutada. Pero ella entendió, para este tiempo Dios me trajo aquí. Hermano, para este tiempo Dios nos ha puesto en este lugar. Para este tiempo Dios nos ha llamado a nosotros, usted y yo que estamos aquí en esta mañana, que conocemos el mensaje de la verdad, que conocemos, aleluya, cuál es el propósito de Dios y que ese propósito de Dios lo tenemos que extender, lo tenemos que llevar a otro. Para este tiempo Dios nos ha llamado y nos ha escogido. El enemigo se va a levantar, Satanás se va a levantar con engaño, nos va a distraer, va a poner, se va a venir el desaliento, va a venir el cansancio, para que usted y yo nos callemos, para que usted y yo no llevemos la obra de Dios, para que no le hablemos a los que tienen que escuchar este mensaje. Ese es el propósito del enemigo, que usted se calle, que usted no entienda y reconozca que no estamos aquí para estar sentados, para venir los domingos y participar del tiempo y estar sentados. Es para que cuando yo venga aquí junto con mis hermanos a adorar a ese Dios vivo, pero cuando yo salga por esa puerta yo tengo que tener presente que hay un llamado de Dios que no es solamente para los pastores, que no es solamente para el líder que está frente a usted, es para todos. ¿Y cuál es el llamado, hermanos? Un día cuando nos presentemos delante de Dios, qué vergüenza cuando Dios nos diga: ¿qué hiciste? Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza. No tuve tiempo. No va a haber justificación. No va a haber justificación, porque cuando usted diga: yo me lo voy a proponer, y usted se levante por la mañana y usted ore y usted le diga: Dios, ponme esa persona que hoy necesita escuchar tu palabra, Dios se la va a poner. Pero tiene que haber en nosotros una disposición. Tiene que haber en nosotros, hermano, una razón, que no comprendamos en esta mañana que no estamos para estar sentados aquí. Estamos para cumplir un propósito de Dios. Aquí habremos, no sé, casi, no sé, pudiéramos decir 60 personas. Si nosotros nos dispusiéramos en nuestro corazón a alcanzar uno para Cristo, ¿cuánto hubiéramos el año que viene? Uno. No, usted no tiene que enfocarse en 3, 4, 5. En uno. Yo me propongo alcanzar uno para Cristo. Pero alcanzar uno para Cristo no es que yo voy a evangelizar con el grupo de evangelización y predicamos y invitamos, no sé, repartimos 30 tratados. Es caminar, es hacerte amigo de esa persona, es discipular a esa persona hasta que esa persona haga lo mismo que usted está haciendo con ella. No es salir a evangelizar y dejarle todo lo demás a los pastores, los discipulados. Hermano, es hacer el trabajo completo, porque para eso nos llamó Dios, para eso Dios te ha preparado, para eso Dios te ha capacitado. Lo que es más fácil, acomodarnos en nuestro entendimiento y en nuestro panorama que tenemos hecho de trabajo, de cuántas cosas. ¿Estamos entendiendo en esta mañana, hermano? Amén. Y cuando llegamos a la historia de Cristo, la historia de Moisés, la historia de Esther y cada historia de la Biblia, hermano, desde Génesis hasta que lleguemos aquí al Nuevo Testamento, vemos la mano de Dios, vemos el propósito de Dios en el pueblo de Israel. Pero como Dios es grande
y nuestros pensamientos no pueden alcanzar los pensamientos de Dios. Y como el plan y el propósito de Dios no era solamente el pueblo escogido, el pueblo de Israel, llega Cristo. Llega Cristo. Llega la simiente de la mujer, el que iba a pisotear a Satanás, aleluya, el que iba a vencer sobre la muerte y el pecado. Llega Cristo, hermano, llega el Salvador, llega aquel que rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Antiguamente el pueblo, y esto todos lo conocemos, de Israel no tenía libertad para ir al lugar santísimo, para allí hablar con Dios. Tenía que ir el sumo sacerdote cada cierto tiempo mientras que el pueblo acampaba por todo el alrededor del tabernáculo y allí ofrecían cultos, alabanza, y el sumo sacerdote era el que entraba al tabernáculo y entraba con una vestimenta específica, con campanitas por toda final de la vestimenta, con una soga amarrada en la cintura, porque si el sumo sacerdote no era digno de entrar, se moría. Entonces, como nadie podía entrar por aquella soga, lo alaban, lo sacaban. Entonces había un límite. No había libertad para entrar directamente a la presencia de Dios. Aleluya. Pero cuando llegó Cristo, hermano, rompió toda mentalidad cuadrada, rompió todos los esquemas. Cristo llegó, aleluya, y rompió ese sacrificio de Él, esa muerte de Él, rompió ese velo. Y por ese sacrificio hoy usted y yo tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Por ese sacrificio hoy usted y yo tenemos tantas bendiciones de Dios. Por ese sacrificio hoy usted y yo, aleluya, cuando oímos el mensaje de verdad, lo creímos. Somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y cuando esta historia, hermano, llegó a su vida, yo sé que usted tiene testimonio que contar. Cuando esta historia de redención llegó a mi familia, llegó en un momento crucial, hermano. Nosotros apenas teníamos 8 añitos. Llegó en un momento donde mi familia estaba al borde de la destrucción, donde había un demonio de suicidio apoderado de mi familia. Y mi mamá, recuerdo cuando yo era niña, no sabía dónde ir. No sabía qué hacer para que hubiera un cambio en lo que se estaba viviendo. Mi papá se cae del techo, se da un golpe donde perdió la memoria. Sus padres se quitaron la vida. Y era una cosa, fue un año donde el enemigo se había encargado de destruir la familia. Mi papá casi pierde la razón. Mi mamá no dormía porque ella pensaba que él también se iba a quitar la vida. Y eso era el diario vivir de nuestro hogar. Mi mamá yendo a lugares donde le decían, ve allí porque allí te van a solucionar tu problema. Al espiritismo, a la brujería, a la hechicería. Mi mamá tenía altares donde ahí todos los días ella ofrecía y el tabaco y las flores y esa era la vida. Pero cuando llegó Cristo a nuestro hogar, hermano, todo cambió. Yo con una niña recuerdo la expresión de la cara de mi papá. Los ojos se le salían de la órbita. No había paz, no había... se le reflejaba en su rostro la necesidad espiritual, hermano. El diablo se había encargado y había un señor, un viejito en la iglesia que todos los días le predicaba a mi papá.
Vaya a nuestra reunión, escuche lo que allí se habla. Y recuerdo una vez sentado en la sala de la casa, cuando mi mamá llegó de un lugar donde le dijeron, váyase que van a seguir muriéndose la gente de su familia. Mi mamá viró destrozada, hermano. Mi mamá llegó destrozada y ese día mi papá le dijo, mira, no vaya más a ningún lugar. Yo voy a ir a ese lugar que ese Señor me está diciendo, porque voy a ir para salir de él. Voy a ir para que ya me deje tranquilo, para decir, mira, ya fui, ya, para que ya quitármelo de arriba. Pero ahí Dios tenía un plan, hermano. ¿Quién le predicó a mi papá? Un viejito. Una persona con discapacidad, hermano. Le predicó a mi papá, simplemente le dijo, vaya a nuestro encuentro y oiga lo que ahí se habla. Y recuerdo que nosotros, ay papi, nosotros queremos ir. Éramos católicos, visitábamos de niños la iglesia católica. Nosotros queremos ir. Y recuerdo que nos dijo, no, yo voy solo. Yo voy a ver, voy a visitar, voy a ver lo que se habla, lo que se dice. Y después, si me gusta, pues iremos todos. Eso fue un viernes en la noche. Una iglesita en una carpintería. Que las paredes eran de zinc. Que cuando había calor, había calor. Y cuando había frío, había frío. Y cuando llovía, la gente no le importaba que estaba lloviendo, hermano. La gente se iba para la iglesia, para aquel lugar a buscar a Dios. Porque allí se movía el Espíritu de Dios. Porque allí había un cambio. Y mi papá llegó allí. Y mi papá fue libre ese día. Mi papá aceptó a Cristo y dice que él se cayó y él no sabía. Cuando él lo levantaron era otra persona. Cuando mi papá llegó a la casa, eso que nosotros le veíamos en sus ojos se había ido, hermano. Cuando Cristo llega a la vida del ser humano, todo cambia. Esas cadenas que ataban a mi familia fueron rotas en ese instante. ¿Por qué? Porque mi papá fue sellado por el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué pasó antes? Había un viejito que yo sé que solamente no le decía vaya. Yo sé que ese viejito oraba por mi papá. Ese viejito oraba por nuestra familia. Porque saben, un pueblo chiquito, todo se conoce. Aquel, el otro, su problema, su dificultad, todo se conoce. Y toda la tragedia que había vivido mi familia, primero se quita la vida el padre, después la madre, se cae del techo, casi pierde la vida. Y toda esa tragedia la conocía. Y había una iglesia clamando por mi familia. Había una iglesia clamando por mi familia, hermano. Yo recuerdo que nosotros vivíamos en un lugar alto, una loma. Y cuando el culto empezaba, nosotros oíamos los cantos y mi papá decía, ahí empezaron los aleluya, en forma de burla. Pero poco tiempo después éramos uno de esos aleluya que cantamos y adorábamos a Dios, hermano. El evangelio no es una religión. El evangelio es una relación verdadera con el Dios que cambia nuestra vida, con el Dios que cambia nuestro presente, pero con el Dios que tiene un futuro preparado en la eternidad con nuestro Padre. Aleluya. Pero el kit esta mañana del mensaje es: ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién hablará? Que seamos, hermanos, como Isaías, que le digo, Dios, heme aquí, envíame a mí. Cuando Cristo se fue a preparar morada, le digo un llamado a todos: vayan y prediquen el evangelio hasta el fin de la tierra, hermano. Este es un país que necesita de hombres y de mujeres con los pantalones bien puestos y que diga, mi propósito de Dios para mi vida no es el mío particular. El propósito de Dios para mi vida es que yo vaya, es que yo hable, es que yo comunique este mensaje de verdad.
Este mensaje que cambia la vida, hermano. Este mensaje que cambia el presente de agonía que vive el mundo. Aleluya. Y comienza un camino de regeneración hasta que lleguemos al encuentro con nuestro Padre Celestial. Pero necesita de gente, necesita de hombres que entiendan que el propósito de Dios por el cual estamos en este lugar no es para venir y cantar, no es para venir y dirigir las alabanzas, no es para venir y pararme aquí y llevar un mensaje. El propósito de Dios para mi vida es que allá afuera yo alcance al perdido. Porque están ciegos, hermano. Porque de eso se ha encargado el diablo. De cegar, de poner un manto que no deje ver la realidad, hermano. Qué triste, hermano, que cuando nosotros lleguemos al cielo con nuestro Padre, mi razón de ser solamente haya sido en esta tierra el de mi proyecto particular, el de mi propósito particular. Y yo quiero que ahí Dios me bendiga. Y yo quiero que ahí, cuando la realidad es que todo aquí en la tierra es pasajero. Es pasajero. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿qué hemos hecho para sembrar y cosechar en el cielo? ¿Qué hemos hecho, hermano? Gloria a Dios. La palabra de Dios en esta mañana es clara, hermano. Es simple de entender. Es simple de entender. Y quizás usted y hoy nos salgamos de aquí, de este lugar, con la emoción del mensaje, con la emoción. Y cuando lleguemos a nuestros hogares, ahí se va a encargar el enemigo de apagarte, de callarte. Y cuando llegue el día de mañana con el afán del día a día, nos olvidamos de este llamado de Dios. Es simple. Donde usted está, donde Dios lo ha puesto hoy, para este tiempo Dios le ha llamado hoy a usted. Allí procure predicar este mensaje de verdad. Allí procure alcanzar a alguien para Cristo. Y si Dios le va a dar la oportunidad de hablarle, Dios le va a dar, usted va a ver cuándo es el momento donde usted le va a presentar este mensaje. Pero usted ore, usted se prepare, usted, Señor, cambia ese corazón, cambia esa vida. Dame las palabras, dame el momento preciso, justo, para yo comunicarle tu mensaje. Pero no le comuniques el mensaje y se quedó ahí. Usted siga trabajando con esa persona. Siga trabajando con esa persona. Hay una parte que la va a hacer el Espíritu Santo, que es el de convencer de pecado. Eso le toca al Espíritu Santo. Nosotros no somos el Espíritu Santo, nosotros somos los voceros de Dios. Nosotros llevamos el mensaje, Dios nos capacita, Dios nos va a ayudar para discipular a esa persona. Usted no se faje en hacer la obra de Dios, en hacer lo que el Espíritu Santo hace en el corazón. Usted tenga paz, usted esté tranquilo, usted coja la palabra y las promesas de Dios y yo soy el vocero. Yo soy el que voy a llevar la palabra. Yo soy el que voy a disponer mi corazón. Yo soy el que voy a levantarme de ese asiento. Yo soy el que voy a comenzar a hacer la voz de Dios. Lo otro lo va a hacer el Espíritu Santo. No se turbe cuando usted vea a nadie se convierte, nadie. Este mundo está, la obra del Espíritu Santo Dios la va a hacer, pero usted no se calle. Usted no se calle, que la primera experiencia que tuvo fue mala. No se calle, usted siga predicando, usted siga hablando el evangelio de verdad. Gloria a Dios. Yo quisiera en esta mañana, hermano, que cerremos nuestros ojos y allí usted en intimidad con el Padre. Allí reconociendo nuestra condición.